A todos quienes nos están viendo, estamos en la séptima charla del seminario del territorio al detalle, en este spin-off RE, en el cual hablamos de regeneración urbana, de reciclaje, toda esta multiplicidad de palabras que comienzan con el prefijo re y que nos invitan a soñar una disciplina desde lo ya construido. En esta ocasión contamos con la presencia de Víctor Letelier. Él es arquitecto de la Escuela de Talca, con máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura por la Escuela Superior de Barcelona. Fue parte también del equipo en 2016 que estuvo representando a Chile en la Bienal de Venecia, con el pabellón a contracorriente, y actualmente, desde el año 2019, se desempeña como profesor en la Escuela de Arquitectura de Talca, de la cual ahora es director de escuela. Interesante presentar el perfil de Víctor, tiene que ver con esto de que mezcla la docencia, la investigación, la arquitectura con estas prácticas que tienen que ver con ciertas reescrituras de la ciudad. Así que eso, Víctor, te agradecemos por estar acá con nosotros. Gracias, Felipe, por la invitación. Un placer estar aquí en esta conversación. Espero poder transmitir estas ideas y experiencias que tengo preparadas hoy día para que luego conversemos sobre arquitecturas y procesos. Ya voy a partir entonces, Felipe. Bueno, en esta presentación voy voy a mostrar cuatro experiencias desde Talca y yo le puse como título a la charla el paisaje como recurso, ya que toda esta serie de ejercicios y ensayos que se exploran desde la arquitectura buscan de alguna forma entender cómo existen maneras de acercarse a un proyecto no desde cero, es decir, sobre los restos, huellas o recursos que el mismo paisaje o el territorio ofrece. Entonces, aquí yo lo que quiero presentar es, o visibilizar un modo de hacer que está más comprometido con un entorno construido, con una serie de capas y de posibilidades, que es una línea de trabajo que he perseguido hace bastante años, que tiene que ver justamente con esta invitación de trabajar con el con el reusar, el resignificar y a partir de esas lecturas y esas reflexiones proponer una visión muy situada sobre cómo nos desenvolvemos nosotros en una región particular o en un entorno específico a partir de de diferentes parámetros que están orbitando en nuestro alrededor día a día. Entonces, esta serie de ejemplos están organizados desde lo más convencional, digamos, de la disciplina o de estos procesos más constructivos, hasta a un ámbito quizás más exploratorio que tiene que ver con nuevas tecnologías también. Entonces, voy a partir con una escala más constructiva, pasando por una escala más territorial hasta llegar, como te decía, a esta visión más experimental quizás o que reúne otras prácticas también, otras disciplinas para poder construirlo. Eso es como muy importante creo que en estos ejercicios, como esta interdisciplina o estas colaboraciones que me han ayudado también a avanzar con algunos proyectos. Voy a partir con una experiencia social taller de obra del año 2019 y del año 2022 que le puse como título La experimentación con materiales de descarte de la industria local, que es una serie de pabellones o acciones que se realizaron dentro del marco del taller de agosto de la Escuela de Arquitectura, donde se trabaja con materiales de descarte provenientes de la industria local. Y estos ejercicios de carácter temporal exploran esta dimensión material desde lo material. Poniendo en valor aquello que se ha considerado como un residuo, digamos. Y desde ahí nosotros tomamos esa observación como un punto de partida para el diseño arquitectónico. Eh, Voy a partir con el año 2019. Este fue el primer taller de obra que hice en la escuela eh, y con un grupo de estudiantes eran aproximadamente
30, 40 estudiantes, empezamos a conversar sobre ciertos materiales que andan dando vuelta en la ciudad de Talca y que los ciclos de estos procesos no se cierran muy bien. O, y no solo por la contaminación, sino que también por ya ser un elemento de descarte que no tiene un uso tan preciso, como por ejemplo la charlata, que es un descarte de la industria de la madera, que generalmente se usa o para convertirla en acerrín o para hacer cajones de tomate. Entonces, con un material muy barato, donado, la idea era poder investigar sus posibilidades desde la arquitectura. Y así fue apareciendo esta primera exploración material desde la maqueta y desde el trabajo uno a uno, desde el error, desde la prueba y error, empezar a entender sus cualidades físicas, constructivas, y viendo hacia dónde se podía llevar este ejercicio. Algunas cosas fracasan en el proceso y que creo que es lo más enriquecedor y que es lo que logra darle un camino para poder sacar conclusiones sobre los buenos resultados. Este fue un primer buen resultado, a mi parecer, donde el material de descarte se resignifica y se transforma ya en una especie de pabellón muy temporal, claro, muy frágil, con una manera de construir que lo permite transformar en algo que no era. Em, y que también fue con la charlata, que aquí la condición del material permite tejerlo, entretejerlo y conseguir con eso un pabellón de 4 metros de altura aproximadamente a partir de la flexibilidad del material y la compresión y tracción. Acá no se ocupan clavos, no se ocupan pegamentos especiales, salvo las argollas que estructuran esta especie de revestimiento y logran entonces declarar esta idea del cierre, de un cierre más circular, de un destino del material un poco más, más colaborativo con el medio. Ya deja de ser un desecho. Y este otro ensayo también que tiene que ver con un pabellón, en particular es un trabajo que se hace con los sacos de harina de la industria local. Un estudiante llegó con 300 sacos de harina que se consiguió en una industria y bueno, de ahí sale la discusión de qué hacer con eso. Eh, y claro, en este caso el material se ocupan máquinas de coser para poder construir un gran manto que finalmente se transforma en una nube, en un pabellón que sirve para celebrar el cierre de este taller 2019. Y bueno, este pabellón temporal se instaló en la universidad y también viajó por Talca en otros puntos. El- la calidad espacial, creo yo, y material también que ofrece este experimento da la posibilidad de entender cómo desde el reciclaje se pueden construir objetos arquitectónicos temporales que pueden dar cabida a otras exploraciones. Es decir, este es un primer paso para poder seguir investigando sobre estos materiales y sobre estas acciones, ya que son talleres muy cortos, son talleres de 3 semanas, 4 semanas. Estos tres pabellones que te he mostrado son proyectos que se hicieron en 3 semanas, en paralelo. Bueno, sigo. Bueno, y este proyecto, entonces, que este es es una intervención, la cuarta intervención de esta versión del 2019, tiene como objetivo trabajar con una problemática relacionada al material de descarte de la industria de la construcción de la ciudad de Talca. A partir de un mapeo con los estudiantes se evidenciaron muchas zonas donde existían desechos de las construcciones en la ciudad, sobre todo en zonas periféricas, donde más abundaba este tipo de material.
Y eso tenía que ver con una mala administración pública que no tiene un plan de gestión que regule y fiscalice estas malas prácticas. Entonces las inmobiliarias, las constructoras, cuando terminan sus procesos, todo lo que sobra lo van a botar al río directamente. Eso es lo que pasa. Y bueno, estas son unas imágenes de estas pesquisas que hicieron los estudiantes, estos hallazgos. Y inicialmente nosotros queríamos mover estos objetos, estos fragmentos con una máquina y poder construir y componer una idea y habilitar un espacio público. Sin embargo, por temas logísticos, de presupuesto y de tiempo, era muy difícil hacer eso en 3 semanas. Así que se optó por ir a trabajar en uno de esos lugares sin tener que mover estas cosas. Y esa imagen, esta fotografía, es un lugar que encuentran los estudiantes, que era una casa que se demolió para el terremoto del 2010 en Talca, en el casco histórico, y terminó al lado del río Claro, que es el río más relevante de la ciudad. Eh, entonces, el proyecto en el fondo lo que busca es primero limpiar, hacer aparecer, nivelar y finalmente poner en valor, habilitar un lugar a partir esta pieza de hormigón que funciona como un suelo con una pintura de alto tráfico de color amarillo para poder evidenciar, primero poner en crisis este problema que ocurre en la ciudad a través de su resignificación como una posibilidad de construir espacio público. Entonces, finalmente esto es una plaza que con el tiempo fue nuevamente desapareciendo con las hojas de los árboles, la tierra, y se empezó a ocultar, pero sigue ahí, es decir, uno va a barrer y vuelve a aparecer este proyecto. Son proyectos de muy poco presupuesto y creo que eso es el valor que le da al proceso creativo. Entre menos recursos existen, hay que empujar más la creatividad para poder entender cómo desarrollar en poco tiempo estos ejercicios. Y luego, el 2022, esta una tercera, ya casi, claro, tercera versión del taller que realizo. La hicimos en un sector llamado Las Tizas de la comuna de Pencahue, donde acá trabajamos con un material de descarte de allá, de estas zonas agrícolas. Estos eran tutores de coligües que se encuentran en un fundo donde se cultivaba cereza o kiwi, no recuerdo muy bien, pero había una cantidad enorme de coligües que estaban ahí a disposición y que los tipos o los regalaban o los quemaban. Entonces, con este material se empieza a hacer una búsqueda de qué posibilidades podía entregar el material a partir de su unión y, y entendiéndolo como módulos autoportantes y que se fueron juntando, eh, haciendo pruebas también de altura y cómo a partir de una sumatoria de módulos se podía constituir un pabellón que en este caso estaba situado en un paisaje rural justo en el fondo donde los estudiantes se consiguieron este material. Entonces, lo interesante de este proceso es que el material viaja a Talca para ser modulado y estudiado y trabajado, y luego vuelve ese material de descarte, pero ya vuelve con otra condición, es decir, ya tecnificado, transformado en un pabellón. También es una propuesta. Es un manifiesto, diría yo, una acción que busca dar a conocer las posibilidades que tienen estos materiales de descartes y cómo la arquitectura puede guiar este ciclo y transformarlo en otra cosa. Y lo interesante de este pabellón en particular es que tiene esa condición de ser un objeto en el paisaje, eh, que funciona muy bien con la fotografía, pero también es habitable y permite ya a una escala más cercana revelar la condición que tiene el propio material. Es decir, acá está una foto mirando el cielo con los coligües, ya con una grilla que se empieza a soltar y se empieza a ver como si fuera una sumatoria de elementos más azaroso, que finalmente es lo que buscaba la intervención.
Eh, Esta serie de pabellones, los pabellones descartando la plaza con las ruinas, fueron seleccionados ahora para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, eh, en, en la categoría Otras Prácticas y claro, y que en el fondo cierra un ciclo también de esta investigación inicial que yo quise trabajar con el taller de obra a partir de este trabajo con los materiales de descarte. Em, Aquí voy a pasar a otro tema que tiene que ver con otra experiencia asociada al taller de titulación de la Escuela de Arquitectura. Y aquí yo quisiera también poder asociar esta charla y esta conversación hacia la arquitectura, pero en este caso como un medio promotor de vínculos sociales a través de la reactivación. Eh, Considerando entonces este trabajo de reutilizar o resignificar. El primer proyecto que voy a mostrar tiene que ver, bueno, los dos son proyectos urbanos que se desarrollan en Talca, que intervienen en el paisaje urbano. Y este primer proyecto es un proyecto que apunta a revitalizar un espacio, un solar que no tenía uso en el centro de Talca, que da cuenta del proceso de la ciudad de Talca luego del terremoto, una cantidad de terrenos vacantes que existen en el área central. En algún momento fueron 50 hectáreas, que se hizo un catastro años atrás por la profesora Blanca, y que actualmente uno pensaría que son menos terrenos, yo no estoy tan seguro, quizás hay más terrenos vacantes, no tengo muy claro cómo ha crecido la ciudad en ese aspecto, pero es muy normal caminar por Talca y encontrarse con sitios baldíos sin ningún uso. Eh, por lo tanto, lo que el proyecto busca es, es poder darle un uso temporal a esos lugares, hacerlos visibles, poder construir una discusión en torno a ese problema, pero también vincular un tema que venía desarrollándose de tiempo atrás. Este trabajo lo hizo Matías González con Sofía Carrión y ellos trabajaron en una tesis inicial, en una investigación que tenía que ver con las áreas verdes de la ciudad, pero se centraba más en los terceros paisajes o en esta vegetación que se encuentra en las periferias y que casualmente también en los sitios baldíos existe una vegetación más salvaje. Entonces la idea era construir un proyecto con ese tipo de vegetación, em, sumarle otras que se sacan de la periferia, de zona cerca de los esteros, para construir un jardín temporal que pudiera albergar en su interior actividades de distinta índole digo, pero asociados a eventos artísticos y educativos. Entonces este lugar habilita el predio, le da un nuevo uso y lo condiciona para que el habitante ya no sea solo un espectador de paso que mira hacia adentro, sino que pueda ser un habitante y que se involucre también en esta discusión, o sea, parte de la acción. Entonces, lo que promueve este proyecto es poder, por una parte, revitalizar estos lugares, pero también activar una escena cultural o una capa cultural de Talca que existe pero no estaba evidenciada o no tenía un soporte. Y se junta una comunidad de gente que apoya el proyecto y lo mantiene activo durante un mes sin interrupciones. Y creo que esas sorpresas que aparecen con estas intervenciones asociadas también a estos espacios más sociales, crean un valor para una ciudad que sigue estando en un estado de emergencia, una ciudad que tiene un problema de identidad, una ciudad afectada no solo por el terremoto, sino que por la globalización, por las nuevas maneras de cómo se va diseñando. Entonces, esta obra, a partir de una acción arquitectónica muy ligera, muy barata, lo que dice es que en este caso la arquitectura se, se transforma tiene una condición escenográfica quizás, eh, y lo realmente interesante, más allá del revestimiento o esta construcción perimetral, es lo que pasa adentro.
la actividad que ocurre dentro del proyecto. Y acá hay unas imágenes de lo que fue esta acción, esta habilitación de este espacio en la ciudad por aproximadamente un mes, lo que duró esta intervención. Y claro, tiene un impacto desde la arquitectura, pero también un impacto mediático, por lo tanto, la difusión de este proyecto fue súper importante para poder poner en valor el sitio y hacerlo aparecer y hacer aparecer en la ciudad este espacio y la conversación que se quería construir también. Ahora me paso para hablar brevemente de este proyecto que también tiene que ver con un proyecto de relectura de un en torno a la comida como un tema popular, como un tema en común. Lo que busca también es generar un diálogo ciudadano sobre la labor de nuestra disciplina en el panorama actual de la arquitectura. Es decir, trata de buscar nuevos campos de acción para el arquitecto, abrir o poner al límite esas posibilidades que tenemos nosotros de trabajar con la arquitectura. Entonces, en el fondo acá, Victoria Villarzún y Javiera Rojas, que fueron las autoras de este proyecto, se enfrentan a una a un desafío nuevo, inusual para un proyecto de título, que es construir y diseñar un festival. Y sí, yo creo que es posible que un arquitecto se pueda desenvolver en esos ámbitos también. Es como volver a recuperar espacio que los arquitectos y las arquitectas han ido perdiendo. Eh, bueno, y la comida fue el propósito de este proyecto, fue como el antecedente que se fue desarrollando inicialmente con una investigación sobre el completo en Talca, sobre este plato, esta comida popular, que a partir de una orgánica, un desarrollo muy orgánico en su implementación en el espacio público, ha logrado resignificar espacios de Talca, y influenciando también positivamente el funcionamiento de una ciudad que pretende ser planificada, pero que nunca lo logra. Entonces, es como son acciones informales que están en el espacio público, con las reglas mínimas, y hacen y activan las veredas, activan las esquinas y generan unas situaciones espaciales bien particulares. Entonces, el completo se ubica y se emplaza en distintos puntos de la ciudad y, y actualmente una ciudad que tiene aproximadamente 300.000 habitantes, en este catastro de 250 locales de completo, da a conocer que sí, que existen muchos de estos lugares en Talca repartidos en distintas áreas. Y ahí había un valor, una identidad quizás muy popular que había que revelar también a partir de esta investigación y luego de la actividad que era el proyecto del festival. Entonces, la idea era poder vincular la comida con la arquitectura y con la ciudad a partir de un evento que pone en valor esta costumbre gastronómica más informal, una costumbre o un plato gastronómico global que tampoco nace en Talca, pero Talca lo adapta y le da una condición local. Y creo que eso es algo que a todos los habitantes los hizo conectarse en torno a un tema en común. Y esta celebración, eh, esta celebración del completo, bueno, termina en esta plaza, la Plaza de las Heras, que es una plaza, una de las cuatro plazas fundacionales de Talca. Y yo aquí quería solo mostrar fotografías de lo que fue el evento, el diseño del evento con una mesa roja larga que recorría toda la plaza y iba construyendo espacios de encuentro, lugares donde se preparaban los completos, se hizo una fila de completos para poder compartir después con todos los habitantes y todas las personas que se sumaron a la actividad. Se regalaron como 2.200, 2.300 completos
Y fue una actividad familiar que fue en el día. Fue una actividad que a las 3 de la tarde ya estaba todo desmontado, estaba todo limpio y había un concepto claro. Entonces aquí la arquitectura también lo que busca es poder abordar una cultura urbana y la construcción de una ciudad que se entienda desde la comida en este caso, una capa de ciudad asociada a la comida. Y hay un diseño espacial eh, en la plaza, pero también hay un diseño como comunicacional que tiene que ver no solo con hacer un evento, sino que cómo comunicarlo, cómo hacerlo mediático, porque el desafío era poner a Talca en el mapa como la ciudad al completo y darle una identidad a la ciudad que al día de hoy ya este fenómeno ha escalado harto y ya todos los habitantes y a nivel nacional identifican a Talca con esta comida. Y el festival este año lo hizo el municipio y ya se va a transformar en una tradición. Entonces, creo que también aquí aparecen posibilidades de releer la ciudad, de buscar nuevas maneras de entenderla con los recursos que existen, a partir de intervenciones temporales que no son invasivas y que construyen que lo que buscan finalmente es construir una discusión constante. Ahí hay algunas otras imágenes. Eh, bueno, ahora me quiero pasar a otra experiencia. Esta vez es un proyecto que yo desarrollé con un fondo interno de la universidad, un fondo de creación que se llama Silográfica, que son pinturas urbanas en el paisaje rural. Y es un proyecto ambicioso que busca a largo plazo poder intervenir 10 silos ubicados en entornos rurales de la región del Maule para construir una galería abierta de murales de artistas connotados a nivel nacional e internacional para ubicar el graffiti o el arte del mural en lugares donde nunca ha estado, porque entendamos que el muralismo, el graffiti, es un producto que nace de la ciudad. Entonces lo interesante era generar acá un contrapunto para llevar el arte a un lugar impensado y poner en conflicto el paisaje rural con esa pieza de arte a partir de un contrapunto. Eh, y claramente aquí se cruza el arte y la arquitectura porque se resignifica o se pone en valor nuevamente estructuras olvidadas, que son estos silos, a partir de una acción simbólica también, que tiene que ver con el arte, con pintar estos objetos olvidados. Este es el logo del proyecto que está un poco pixelado y estos son los dos primeros silos que han sido intervenidos. Uno queda en Talca, a 20 minutos de Talca, en la comunidad de Maule, y el otro queda en Villa Alegre, también en un fondo donde logré gestionar esos silos para poder ser intervenidos. En estas primeras dos versiones trabajamos con Vasco Vasco, que es un artista dedicado al muralismo de la vieja escuela de los años 90, eh, un artista connotado, con una trayectoria increíble y con un manejo de los formatos del mural y del graffiti de distintas escalas. Eh, que con él fue el primer estilo que pintamos, que básicamente había una admiración de mi parte hacia Vasco y yo lo llamé y quería que él fuera el primero que inaugurara este proyecto. Consideraba que era la mejor manera de poder visibilizar el proyecto a partir de un artista de alto nivel que pudiera plasmar sus ideas en el silo. Y el segundo proyecto fue con Connie Lars, que es una artista también de Santiago, ambos son de Santiago, y ella, digamos, es una muralista de la nueva escuela, y también tiene una trayectoria quizás más emergente, pero también maneja la habilidad de pintar murales de gran formato. Y claro, ambos se caracterizan por esta pasión que tienen con la pintura.
Eh, Este es el primer lugar que está en Callejón, en la comuna de Maule. Esto lo hizo Vasco el 2021. Se demoró 7 días en pintar. Fue un trabajo increíble, súper estricto también, donde hay una relación entonces con este silo. Originalmente la idea era que cada artista pudiera llevar un trabajo autoral que fuera muy contrario a lo que había en ese contexto, es decir, no se podían pintar cosas asociadas a ese entorno para no caer en lo predecible, sino que al contrario había que llevar un arte muy, muy de la ciudad y ponerlo en conflicto con este paisaje para hacer aparecer algo raro, algo nuevo. Em, y ahí, bueno, hay unas imágenes de Vasco pintando el silo. Este es un silo de 17 metros de altura, de hormigón, que se pintó en febrero. Entonces había que tener algunas precauciones con el sol, pintar según la proyección de la sombra del propio silo. Y claro, el gran formato fue algo nuevo para mí. A mí me interesa mucho este mundo del graffiti desde niño. Y esta fue una oportunidad también para conocer a los artistas y también conocer lo que hay detrás de un trabajo de esta envergadura. Y creo que acá viene esto de volver a poner en valor o hacer que nuevamente el silo tenga otro ciclo de vida, pero esta vez convertido en una pieza de arte. Si originalmente el silo estuvo asociado a un desarrollo más productivo, funcionando como un lugar de bodega o de guardado de comida, de forraje para animales. Luego de unas épocas posteriores a la reforma agraria, estos silos empiezan a ubicarse en situaciones bien anecdóticas en estos campos, eh, y ya dejan de estar situados, es decir, dejan de estar relacionados a una producción y quedan olvidados, abandonados. Entonces, con esta nueva, con esta intervención ya tienen otro uso. Ahora ya son un ícono, en este caso para la ciudad, para la comuna de Callejones, y se transforman en elementos simbólicos en el paisaje, donde mucha gente los quiere ir a conocer. Entonces hay harta circuitos en bicicleta donde pasan por el silo y después suben esto a las redes sociales. Creo que también este tipo de proyectos de revitalización se tornan efectivos cuando la difusión también cobra valor. Entonces, acá la fotografía y el trabajo de la difusión era importante desarrollarlo, porque la mayoría de la gente que conoce este proyecto no lo conoce en vivo, sino que los conoce por medio de fotografías en las redes sociales. Y ahí también hay un tema asociado al arte en la red, como ahora el arte se mira desde Internet. Y este es el segundo silo que pintó Connie Lars con Mane, que fue su asistente. Se demoraron 13 días y era un poco más grande, también con un concepto desarrollado por el artista desde su oficina, desde su taller en Santiago. Y claro, ahí se puede ver un poco el tamaño del proyecto, el tamaño del silo ubicado en el centro de un terreno productivo. Ahí tuvimos que acceder con una máquina para poder cortar una parte de los choclos y poder entrar con el auto y la máquina de brazo hidráulico para pintar. Estas son fotografías también del proceso. Se realizaron algunas piezas audiovisuales de este trabajo. Hay dos pequeños cortometrajes que hablan del proceso y que afortunadamente logramos también quedar en algunos festivales internacionales, en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, quedó seleccionado en una competencia, y también en un festival de cine en Irak el 2023. Este trabajo lo hicimos en conjunto con Marco Díaz, que fue el director del proyecto, con la productora Jupiter Films. Bueno, una tremenda experiencia también trabajar con estos formatos y empezar a vincularse también con otras disciplinas, en este caso con el arte, y entender que un arquitecto puede trabajar con un artista, se puede pintar, se puede hacer un festival, y también se pueden hacer aplicaciones móviles, como este último proyecto que voy a mostrar,
que se llama Talca, la ciudad como un museo, que se desarrolló el 2021 y hasta la fecha todavía sigue vigente. Ya les voy a explicar por qué. Esta es una aplicación móvil que invita a redescubrir la ciudad de Talca, que está desarrollada a partir de un trabajo que hicimos con un programador. Y la aplicación lo que hace es georreferenciar una cantidad de puntos de la ciudad para ponerlo a disposición, entendiendo la ciudad como un museo abierto. Está muy influenciado de la aplicación de juego del Pokémon Go. De ahí viene un poco esta idea de la aplicación de Talca como un museo. Entonces, el proyecto nace de nuevamente, de entender que la ciudad de Talca ha sido afectada constantemente por una serie de eventos desafortunados como el terremoto del 1928, que fue un tremendo terremoto que tuvo la ciudad, y luego el terremoto del 2010, que también afectó a la ciudad y empezó a desaparecer una cantidad de arquitectura impresionante. Y eso también trajo consigo una transformación urbana también descontrolada, totalmente descontrolada. ¿Y cuál es el riesgo de estas transformaciones urbanas descontroladas en los contextos contemporáneos, sobre todo en ciudades latinoamericanas o en Chile? Es que no hay lineamientos de diseño a partir de la reconstrucción muy claros. Entonces, básicamente aquí lo que pasó en Talca fue que la reconstrucción se hizo con los privados y se construyeron las cosas de manera centralizada, sin un diseño eh, de una manera aberrante en algunos casos, como lo que pasó con la Plaza Cienfuegos o lo que está pasando con la calle Uno Sur, la calle comercial, donde siguen habiendo una cantidad de edificios abandonados y los procesos globales empiezan a invadir la ciudad y a cambiar su imagen, su paisaje. Entonces, más allá o sea, este proyecto no busca solucionar nuevamente un problema, pero sí generar una relectura de lo que es Talca, cómo redescubrir una ciudad que tiene tantos problemas, escarbándola y encontrando sus valores. Y bueno, a partir de una serie de investigaciones históricas se empiezan a reconocer piezas de arquitectura que siguen vigentes y que tienen una historia que contar, como el Banco de Talca, por ejemplo, que fue un edificio que antiguamente tenía esa condición, era un edificio neoclásico que también por un terremoto fue reconstruido y que actualmente se encuentra en esas condiciones, pero mucha gente que pasa por la ciudad todos los días no conoce lo que hay y, y la idea de esta aplicación es poder construir historias de la ciudad para que la gente pueda educarse y pueda tener después una posición, una postura crítica sobre la transformación de su ciudad, impulsar un poco el activismo o la discusión para que el habitante deje de ser un actor pasivo, sino que también se pueda involucrar con estos temas de cómo las ciudades se reconstruyen, de cómo se ven las ciudades, qué es lo que hay que proteger, por qué es tan importante discutir los temas cuando se hacen intervenciones que puedan cambiar el panorama o el paisaje de una ciudad. Entonces, aquí empiezan a aparecer elementos que se van categorizando como edificios e infraestructuras, el monumentos y esculturas, que aquí también aparecen estos elementos. Estos son elementos, por ejemplo, que fueron construidos con una piedra verde, que es la piedra verde de Rauquén, que está ubicada en una cantera cerca de Talca, y que esa piedra fue explotada a fines del siglo XIX, antes de la llegada del hormigón. Entonces llega el hormigón y se acaba ese material y se deja de utilizar, pero hay muchos lugares de Talca donde se ocupó esa piedra. Entonces ese tipo de historia y ese tipo de selección de elementos está incluido en la aplicación. Son más de 100 puntos georreferenciados. Y también aparece aquí el patrimonio natural como un elemento importante que también tenía que ser rescatado y puesto en valor en la aplicación. Entonces, en el fondo la aplicación reúne todo ese material y lo que dice es que hay mucho material en internet, muchos libros que hablan sobre Talca, sobre edificios, pero no había ninguna plataforma que los reuniera y los pusiera a disposición a partir de un único aparato. Y digamos que el teléfono era una herramienta entonces
que lo que busca es entenderla no solamente como una herramienta de ocio o comunicación, sino que como una herramienta para educar. Entonces, este proyecto está muy enfocado para los estudiantes, para los niños, pero también para las personas y para los habitantes de Talca. Entonces, tiene una interfaz súper intuitiva, muy fácil de usar, con texto y reseñas muy amables para el lector, para cualquier tipo de lector, y se organiza por categorías de recorrido. Entonces la idea también es impulsar a que la gente salga a recorrer y descubrir estos lugares. Eso es lo que busca la aplicación, que la gente conozca y se reencuentre con su ciudad y pueda encontrarles valores que quizás antes no tenían con esta cantidad de información que reúne la aplicación a partir de esta sistematización de datos. Aquí el diseño de la aplicación lo desarrollé yo en términos estéticos de imagen, y todo el diseño de la arquitectura más tecnológica la hizo Bruno Faúndez, que fue el programador con el que trabajo actualmente en otros proyectos. La aplicación es gratuita, es de libre descarga, tenemos más de 3.000 descargas actualmente de la aplicación y tenemos un Instagram con casi 5.000 seguidores que últimamente se ha hecho famosa en la ciudad de Talca, también por las actividades que genera esta aplicación, porque yo armo actividades para los días del patrimonio con la aplicación, y salimos con una cantidad de gente a recorrer la ciudad y, y descubrirla y contando su historia. Entonces, ha servido para hacer recorridos urbanos con estudiantes de arquitectura, en algunos seminarios o congresos donde también la hemos utilizado. Y la última que ocupamos ahora en la aplicación fue para el Día de los Patrimonios de fines de mayo, donde partimos por un humedal y terminamos en la Plaza de Armas mirando esculturas y recorriendo la ciudad. Entonces hay mucha gente que valora este tipo de proyectos para poder reencontrarse con una ciudad desmejorada. Y el proyecto es bastante ambicioso porque lo que yo creo es que cada ciudad, por lo menos de nuestra región, podría ser un museo. Entonces el proyecto busca que cada ciudad tenga una aplicación, y hacia allá está apuntando este proyecto. Y bueno, en esta segunda versión del proyecto estamos trabajando con un fondar que me gané hace unos años atrás para hacer ahora Curicó la ciudad como un museo. Entonces estoy en el proceso del desarrollo de este proyecto, ya estamos en la última etapa. Y si todo sale bien, a fines de año se va a lanzar entonces esta segunda versión de la aplicación ahora en Curicó. Con eso finalizo la exposición, Felipe. Me extendí un poco quizás, pero bueno, traté de transmitir de la mejor manera posible toda esta experiencia social a la temática de esta charla. Así que te agradezco también por el espacio para poder conversar de estos temas que a mí me gustan harto. Entonces, eh, me agrada harto poder transmitir esta idea. Genial, ¿no? Agradecerte. O sea, fue una cantidad de información que creo que jamás la había podido ver de parte tuya reunida, solo en una. Solo como que siempre se veía como un proyecto, otro proyecto y poder verlos en conjunto es espectacular. De hecho, el nombre de tu charla me recuerda una frase que escribió un profesor en el máster que decía que la riqueza de un territorio también venía dada desde su capacidad para poder renovarse, activando sus propios espacios para poder constituirse como los retos y el recurso futuro. Entonces, en este sentido, claro, mostraste una cantidad de formas. Primero los talleres de obras que van desde un reuso material, quizá a una escala un poco más pequeña por el tiempo. Luego, una reactivación de espacio a través de los proyectos de título que se arman en la escuela de Talca. Y luego la reactivación o la resignificación de los silos, o sea, es espectacular, y el redescubrir la ciudad. Entonces, en esto te quería preguntar, tú ocupas harto la academia como plataforma, o sea, tú eres docente, también eres arquitecto, y ocupas harto la academia como para difundir esto, o sea, ¿crees que es necesario meter estos contenidos dentro de la formación del arquitecto contemporáneo, del arquitecto contemporáneo del... Sí, sí, de todas maneras, yo creo que estamos en una época en que se hace inevitable abrir estos procesos y, como te decía en la presentación, llevar la arquitectura a otros límites. Eh,
si bien sigue vigente que un arquitecto pueda diseñar y construir edificios, creo que estas otras maneras de acercar la arquitectura a la gente son totalmente válidas y también más cercanas cuando temas cotidianos se pueden vincular y que la gente también pueda entenderlos, como hacer arquitectura para la gente, que es una crítica que a veces yo hago, que no hacer arquitectura solo para arquitectos, sino que, por ejemplo, el Festival del Completo sacó portada en las últimas noticias, en un diario popular, que puede ser cuestionable, pero también dice, oye, esta arquitectura, la arquitectura la tienen que entender todos y todas. Entonces sí, estos temas yo siempre los estoy vinculando con la academia. La aplicación, por ejemplo, es un proyecto que nace de un curso que fracasó porque justo fue para el estallido social, entonces alcancé a hacer 3 sesiones, pero se trataba de diseñar aplicaciones. A Mm, partir de ideas, construir aplicaciones. Y de ahí yo seguí y armé esto. Entonces, lo mismo pasa con los otros proyectos. Siempre hay una búsqueda personal, pero que también está vinculada directamente a la academia. ujú. ¿Y tú crees, por ejemplo, que cuando los estudiantes, en el caso tuyo, cuando toman taller de título contigo o se meten en un taller de obra, que un taller de obra para los que no conocen es como un tipo workshop que dura un mes que realiza la Escuela de Talca, eh, se meten sabiendo que van a ingresar en estos temas? O sea, como que hay ya un pie forzado, como una línea de trabajo. Sí, mira, yo creo que sí, aunque yo nunca lo he declarado Ujú. explícitamente en los talleres, pero por la trayectoria, por ejemplo, del taller de obra o del título, ya hay como algunos antecedentes donde los estudiantes saben cuáles son los temas que nosotros revisamos. El título quizás no tanto, el título yo siempre lo he considerado como un espacio de apertura, con mayor libertad y mayor autonomía de los estudiantes que están en su último año de proceso. Entonces ahí trato de entregar más libertades. Pero la investigación, por ejemplo, los últimos 5 años yo la he situado a la ciudad de Talca. El 90% de las investigaciones que se han hecho en quinto año están asociadas a temas de Talca. Y de ahí nacen los proyectos, de ahí nace el Festival del Completo, de ahí nacen otros temas que se van juntando y van dando camino para otras ideas. Mira qué bien. Y qué tal esta experiencia de compartir con la ciudadanía? Porque tus proyectos de resignificación territorial igual tienen harto que ver como con recorrer, o ir en bicicleta a recorrerlo, o recorrer la ciudad. Son casi como las caminatas de Careri, pero enfocadas Claro, o relocalizadas, y ahora con un teléfono un poco más actualizada. ¿Cómo es la recepción de la sí. ciudadanía ahí? Es muy buena, con el tiempo se ha hecho creo que más popular el proyecto gracias también a la difusión. Mm. Ahí yo debo agradecer el trabajo que ha hecho Matías González con Sofía Carrión, que son colaboradores del proyecto en la parte de la difusión y ellos han hecho buenos videos y que se han viralizado. Entonces hacemos unos videos una vez al mes que van saliendo en las redes sobre lugares de Talca secretos que nadie conocía y a la gente le fascina encontrar cosas nuevas, entonces que además se las relaten a partir de las reseñas que están en la aplicación, es como algo que lo agradecen y que lo dicen y que lo comparten. Entonces, después de como la experiencia virtual de ocupar el aplicativo, juntarse con la gente y conversar y salir a caminar. También es una gran experiencia porque la última versión llegaron niños, adultos, abuelos, o sea, era un público bien heterogéneo y con mucho interés de aprender. Y entonces también me habla gente de profesores de colegios que quieren hacer visitas guiadas para sus estudiantes. Y creo que ahí se cumple un poco ese propósito de poder, a partir de un proyecto, educar para que las generaciones futuras o estas generaciones puedan tener una postura sobre su ciudad. Entonces, hacer un poco más amable, salir a la ciudad y tratar de encontrarse con estos lugares. Yo espero poder seguir llenando de puntos, porque hay muchos puntos que todavía no aparecen en la aplicación y que deben estar. O sea, Ujú. hay uno que todavía no nace, que es toda esta ciudad subterránea que hay en Talca. Bueno, no ciudad subterránea, pero hay una cantidad de acueductos que pasan por todo Talca y que últimamente hubo un hallazgo, entonces hay un acceso a uno de esos acueductos que está en algún lugar de Talca, hay un video y que tú te puedes meter y recorrer Talca por debajo. Entonces ahí andamos también tratando de encontrar esos lugares para poder
no popularizarlos por el hecho de que sean virales y que la gente vaya a verlos, sino que también para que se genere conciencia y respeto por el patrimonio de nuestra ciudad, Mm. que no es mucho, pero hay que construir una imagen. Claro, finalmente son nuevas piezas que llegan al museo. Claro, exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Interesante. O sea, unas ganas de poder recorrer la ciudad con la aplicación. Dejamos a todos invitados, quien quiera saber más sobre Sí, esto. La página de Víctor la vamos a dejar en la descripción. Para ir finalizando, quisiera hacer algún comentario final sobre la temática o sobre lo que te parezca interesante que puedan reunir la experiencia. sí, mira, a mí me interesa mucho el tema bueno, la temática de esta charla del resignificar, reutilizar, porque creo que la arquitectura está en una situación bien particular, por lo menos en nuestra ciudad, yo creo que en el mundo también, que es cuando uno cuestiona si hay que seguir construyendo más o en el fondo hay que dejar de construir y ver otras maneras. O sea, yo creo que esta manera de reutilizar cosas que ya existen de todo tipo de formato abre campos de acción muy interesantes para la disciplina. Y a mí me interesa mucho ese quehacer que viene heredado por la Escuela de Arquitectura de Talca, hacer con lo que hay. O sea, es un entrenamiento que yo he tenido desde muchos años como estudiante y que creo que en estos momentos ya se pueden empezar a poner en marcha y probar a partir de todos estos ejercicios. Por lo tanto, yo estoy muy agradecido de la academia porque es un espacio de experimentación que tiene la escuela notable donde uno puede probar, o sea, hay libertad también para ir probando estas ideas y ir vinculándose. Yo creo mucho en la interdisciplina sobre todo, que tenemos que trabajar con especialistas de otros ámbitos para crear cosas para la gente, o sea, ese es un poco como el ánimo de poder hacer arquitectura para la gente, en todo tipo de formato y manera. Así que eso en realidad es lo que quería comentar. Eso, muchas gracias, Víctor. Te agradecemos por haber respondido a la invitación. Y nada, esperemos vernos luego. O sea, Sí, agradecerte. pues en vivo. Sí, eso. Ya, pues gracias Felipe, muchas gracias por la invitación.